Revista Internacional de Filosofía. Cambio climático, salud mental en un mundo en llamas. El cambio climático, comprendido como el aumento anormal de la temperatura ambiental y posicionado como la expresión más conocida del antropoceno, ha provocado un ingente interés en el ámbito sanitario, no solo por los efectos físicos directos que las olas de calor, sequías, extremos tienen sobre la salud. Dentro de ecoansiedad, ecoparálisis, solastalgia, otorgar una respuesta funcional si no entra en la naturaleza existente. Palabras. El cambio climático, la apuesta peligrosa del Acuerdo de París. El año 2015, los países firmantes del Acuerdo de París se comprometieron a fijar el aumento de la temperatura media global para fines de este siglo en torno a los 2 grados. Sin embargo, a la fecha, los compromisos no vinculantes y adscritos voluntariamente por las partes, más que buenas intenciones, se implementaron todos los acuerdos. A medida que el planeta alcanzaría el más auspicioso, otras fuentes sostienen clima, las temperaturas afines, intergubernamental de expertos, aún más serían capaces de llevar media sería millones, por su parte, para el peor es necesario lineal, efectos, con 60 metros sería adquirirían las olas. Sin embargo, que es probable que una vez entre 2,2 grados y 3,8 calentamiento más climático, sin efectos, otro efecto menos conocido y atendido incluye los riesgos e impactos que este fenómeno supone sobre la salud mental. En este contexto, Berry y colaboradores organizan las amenazas de cambio climático sobre la salud mental en 2 categorías. La primera, titulada Efectos directos del cambio climático sobre la salud mental, y subdividida a su vez en 2 ámbitos: climáticos agudos, terremotos, inundaciones y muertes. De los conflictos, así, las grandes desviaciones en las precipitaciones normales y las temperaturas moderadas incrementan significativamente la violencia y el conflicto, en una variedad de escalas temporales, espaciales y en distintos tipos de organización. Específicamente en cuanto al suicidio, Burke y colaboradores dan cuenta, en RO fundamentalmente lineal, disminuye en respuesta, ¿quiénes? Otra expresión que adquiere el sentimiento de angustia desencadenada por la destrucción ambiental es lo que Albrecht bautizó en 2003 con el nombre de solastalgia y comprendida como la angustia o desolación causada por la gradual destrucción física del paisaje o el entorno familiar, chronic environment. Este concepto encuentra su origen en las palabras solas, consuelo, derivada del verbo en latín solari, sustantivo, y cuyo significado se asocia al alivio de la angustia o la provisión de consuelo, más desolación, deriva del latín solus, con significados relacionados, devastación, privación, abandono y soledad. En contraste, la nostalgia representa una combinación, sentimiento de melancolía, personas que deben abandonar. Ahora bien, con el lugar, una melancolía, estado, destrucción y control, desórdenes, espantosa, la naturaleza, sentimientos, solastalgia, sustancias, violencia. Finalmente, cabe señalar que con el fenómeno de la globalización comunicacional, los significados asociados a experiencia directa y hogar se tornan difusos. Ello quiere decir que la vivencia de la solastalgia también es posible de ser experimentada por personas que, sintiendo una fuerte identificación con la tierra, experimentan los mismos sentimientos de angustia y desolación al observar eventos que destruyen la identidad de su lugar, por ejemplo, la destrucción del Amazonas. Ni centro del universo ni imagen de Dios. Tal como los brotes de psicosis y depresión asociados los siglos del XVI y XVII como parte de efectos asociados al el capitalismo y la modalidad, otorgar la estabilidad, pese a que de la historia del planeta misma física, que no es mucho, si imaginásemos normal, vida, empezar los primeros simples horas hasta cosa que enseñar al universo que
unas primeras plantas marinas, brotar las plantas siguen, gracias grandes. Materia, entre la libertad y la necesidad, cada organismo se hallará en una constante relación con algo que los cede, una posibilidad que hay que ir a recuperar. Dicho aquello, y atendiendo a la evidencia otorgada por el tiempo profundo, parecería que la muerte es una forma de vida, una que posiblemente encuentra en la ley el debilitamiento de la fuerza constitutiva de la teleología, del exterminio malintencionado, movimiento que tiende constantemente del ser al no ser, que el 99,9% de todas las especies que han existido, adiós a todo eso, y también por qué al estado civilizado, al eterno retorno, civilizaciones, siglos, más, como tierración, biofobia, ecofobia, tierra trauma, tierra furia, topoaversión, pavor global, tierra tortura, ecoapocalipsis y un gran etcétera corresponden a la materialización psíquica del nihilismo de la época, el llamado econihilismo. Entonces, si el impulso que guía todo lo existente no es más que una voluntad de morir, ejemplificada magistralmente en el desplazamiento de la Tierra hacia la época del Antropoceno, y si esa voluntad de morir derivada de la desintegración de la unidad, la multiplicidad constituye el principio que rige, no sería en ningún caso el efecto de una larga cadena de acciones no viva, productiva, que, siguiendo a Escrato, muerto, pero todavía no, como del cosmos, como el reconocimiento, el sufrimiento, que quien, ánimo, no es la lucha mismo, la biodiversidad, a través del aumento del individuo. Si bien es cierto que la voluntad de morir, movimiento, un nuevo relato, impedir,